Hola chicos, Química 49. Ácidos y bases. En el ejército, en el equipo de la química, los atacantes, los delanteros, los que sin que les digas nada van a ponerse activos, reaccionar, etcétera, son los ácidos y las bases. Siempre se ha dado más protagonismo al ácido, es como más influyente, más llevado y traído en la sociedad, en los nombres, el ácido ataca, es que eso tiene ácido, tal, tal. Bueno, pues las bases, que sepáis que son tan mordientes como los ácidos, y vamos a estudiar unos y otros. Son complementarios. Es decir, lo que más les encanta es contrastar sus fuerzas el uno con el otro. A ver qué es lo que resulta de ahí. Concepto de ácido. Bueno, dice los ácidos, en la constatación, en la vida real, ¿en qué los distinguimos? Pues dice, poseen un sabor parecido al vinagre, que es el ácido seguramente más familiar que nosotros conocemos por cultura. Luego, otros caracteres, otras comprobaciones ya para químicos. Dice, enrojecen la tintura azul de tornasol. El tornasol es un reactivo químico, una sustancia química que es azul. Bueno, pues solo con que eches nada de sustancia ácida, automáticamente ese color azul se pone rojo. O sea, enrojece la tintura de azul de tornasol. Otra prueba también, con otro reactivo químico. Decoloran, es decir, quitan el color hasta dejarlo transparente, la disolución de fenoftaleína. Te voy a poner el nombre de fenoftaleína, que es muy famoso, que se utiliza en todos los laboratorios, lógicamente, para detectar los ácidos, para detectar las bases. Fenol, con una F ahí, taleína, que por cierto, es también una medicina, claro, siempre recetada por el médico. Es un laxante, fenolftaleína. El otro que habíamos citado es el azul de tornasol. ¿Qué nombre más bonito? El azul de tornasol. Estos dos reactivos. Y anteriormente otra prueba, una prueba para cualquiera señora cocinera o no cocinera, ama de casa, que tiene sabor a vinagre, que tira hacia esa acidez típica del vinagre, que esa era la primera. Enrojecen el azul de tornasol y aquí decoloran, es decir, la fenoftaleína, que en principio es transparente, pero si tú ya la tenías enrojecida por los contrarios de los ácidos, enrojecida por las bases, mira la aftaleína, sí, pero esa ya ha sido enrojecida, está roja por las bases, por alguna base que han echado. Bueno, pues si tú a esa fenoftaleína enrojecida le echas un poquito de ácido, le quita el color. Y entonces, ¿y qué sabes? Pues eso, sabes que por haberlo decolorado, lo que tú has echado es un ácido. Estamos tratando de reconocer los ácidos, que a veces puede ser fácil y otras veces no. Con el mármol, otra característica, dice, con el mármol, todos reaccionan y producen efervescencia. Producen como si hirvieran. Sale efervescencia. Con el mármol, que es carbonato cálcico, reaccionan produciendo CO2, y ese CO2 sale entre las burbujas de la disolución y parece que llevan los ácidos. Y con algunos metales, o sea, con aquí la efervescencia, con
con el mármol. Efervescencia. Efervescencia es cuando incluso hace ruido. Como cuando echas una pastilla de esas que son solubles. La echas en agua y empieza y dejan un sabor edulcorante, bueno, un sabor un poco endulzado y al mismo tiempo con ese picantoso de las bebidas gasificadas que hacen más consumible esas medicinas que de otra manera habrían sido de mal sabor y todo. O sea, es un engañar a la persona para que se lo tome más fácilmente. Efervescentes. Y con algunos metales desprenden hidrógeno, desprenden vapor, sale hidrógeno con algunos metales. Estos son características de nuestros amigos los ácidos, que ya sabes que tienen su raíz de la palabra acer, que es lo mismo que la raíz de acicular. Las hojas de los pinos son aciculares porque pinchan. Y es que acer significa punzante, pinchar. O sea, el sabor del ácido le catalogan como un sabor punzante. Acícula. Estaba pensando si de aquí venía también la palabra aguja. Es posible. Lo que pasa es que debe tener una evolución más prolongada, más rebuscada. Es posible. Bueno, y hacer del acero, pues, ni qué decir tiene. El acero que enseguida se utilizó pues para armas bélicas. Y viene a hacer. Sus compuestos, son compuestos formados, es decir, los ácidos, formados por composición, oxígeno, hidrógeno y un metaloide o no metal. Un metaloide, vamos a ponerle así, metaloide, o lo que es lo mismo, un no metal, metaloide, oide, el sufijo ese oide significa semejante a metal, pero no metal, metaloide o no metal. Hoy se suele preferir el no metal al metaloide. El metaloide, cuando yo estudiaba, era lo que siempre decíamos, metaloides. Y el profeta decía, ¿cuáles son los metaloides? Y tú tenías que empezar. El grupo tal, aprendernos de memoria y con sus valencias nos hacían aprender. Porque luego ya era una buena base para las reacciones y para todo. Saberte los metales a qué grupo pertenecen y por lo tanto cuáles pueden ser sus características y encima tener también sus valencias era fundamental. Algunos ácidos, no obstante, o sea, esto suele ser normal en los ácidos. Se les llamará oxácidos porque tienen oxígeno. ¿Y por qué se les va a llamar oxácidos? Porque va a haber otros ácidos que no tienen eso, que solo tienen el hidrógeno, y entonces se les llama hidrácidos y constan pues solamente de los otros dos, del hidrógeno y de un metaloide o no metal. O sea, tenemos ácidos compuestos de 3 elementos y ácidos compuestos de 2 elementos. El que no puede faltar es este, el hidrógeno, porque vamos a ver ahora cuál es la principal misión o cómo actúan principalmente los ácidos. Y está en función del hidrógeno que tienen. Constan de no metal e hidrógeno. Tal es la disolución acuosa. Y fíjate, ácidos. Y no te dice tal es el tal o el tal, no te dice disolución acuosa. Es decir, que se presentan disueltos en agua. Y nos citan aquí los más importantes de los hidrácidos. El CLH, el famoso clorhídrico, no metal e hidrógeno, y el sulfídrico, que como el azufre actúa
como 2, pues tendrá el SH2, el sulfídrico. Este es el que... Sí, es este, no el iodídrico, no, este, el sulfídrico. Es el que es capaz de comerse el vidrio. O sea, tú lo echas encima del vidrio y te lo come. Bueno. Los osácidos, los que tienen oxígeno, constan de oxígeno, hidrógeno y no metal. Resultan, en principio, resultarían o resultan, vamos a quedarnos de momento solo con los oxácidos, ácidos oxácidos. Vamos a poner aquí oxácidos, oxígeno, hidrógeno y no metal. Pues estos resultarían, es decir, ¿de dónde provendrían? Pues provendrían de un óxido ácido, que son más conocidos, estos óxidos ácidos, son más conocidos por anhídridos. Anhídrido sulfúrico, anhídrido sulfúrico, anhídrido tal, anhídrido cual. Bueno, pues que sepamos que esos anhídridos también se les puede llamar óxidos ácidos. O sea, no óxidos metálicos, como puede ser el óxido de sodio, el óxido de hierro, esos son los óxidos metálicos. Estos son óxidos ácidos, hechos de óxido, de oxígeno, serían hechos con oxígeno y un metal verde. Entonces, si a estos óxidos ácidos, y te pone aquí un ejemplo, el SO2, anhídrido, anhídrido de azufre, que puede tener varios, porque sabemos que el azufre tiene varias valencias. En concreto aquí estaría actuando como 4, es decir, que sería anhídrido sulfuroso, hiposulfuroso, sulfuroso y sulfúrico. El hiposulfuroso sería el SO, este sería el sulfuroso y el sulfúrico sería el SO3. Bueno, pues hemos cogido este, por ejemplo, y se le habría mezclado con agua, se le habría hecho reaccionar con agua y habría dado el oxácido. Es decir, habría incorporado el hidrógeno y habría sumado el oxígeno, así por adición total, adición total. Azufre, oxígeno, 2 más 1, 3 y H2. Este sería el ácido sulfuroso, el hermano menor del famosísimo, del ácido sulfúrico, que si alguien tiene fama en química entre los químicos y no químicos, es el ácido sulfúrico. Hasta cierto punto que un profesor de universidad, quejándose de lo mal que iban los estudiantes, cada vez peor, a la universidad, dice o decía en un momento, y te estoy hablando de hace muchos años ya, o sea que siempre se han cocido habas, siempre las quejas de la poca preparación del alumnado han estado patentes ahí en la formación. Decía, el próximo año los pongo a todos en fila a la entrada, antes de entrar a hacer la prueba de examen, para el acceso a la universidad, y a todos les voy a preguntar uno por uno la fórmula del sulfúrico, y al que no lo sepa, para su casa. O sea, cogía la forma del sulfúrico como prueba, del que el que no supiera eso es que ya no sabía nada. Bien, o sea que provendrían de aquí. Ahora, son ácidos por su disociación iónica. O sea, se disocian, se parten, disociar es lo mismo que partir, dividir. Asociar es juntarse. Pues sí, me he asociado con fulano. Lo que pasa es que en la vida real ya no se emplea el disociar. ¿Qué has hecho? Es que me estoy disociando de mi mujer. Sin tomarlo a broma. Que sería me estoy separando, disociar. Bueno, pues los ácidos se disocian y aparecen sus partes cargadas, que eso serían los iones. O sea, pues esto es una de las cosas más fundamentales de los ácidos.
Los ácidos poseen los caracteres de los mismos, o sea, solo muestran sus caracteres, solo pueden reaccionar, disociarse, etc., cuando están disueltos en agua. Cuando están disueltos en agua. Curioso. Que para ser ácidos y hacer que funcionen como tales, han de estar disueltos en agua. Por lo tanto, aquí será importante, cuando veas un frasquito ácido tal, la concentración. Saber si ese ácido está muy concentrado o poco concentrado. Porque puede ser, bueno, no es que puede ser, es que es fundamental. Que tú hagas un tratamiento con un ácido muy concentrado, ojo, peligroso, hay que saber tratarlo, tienes que saber de qué va la cosa y fiarte de un profesional. Ahora, si es muy diluido, pues no sé, pues el agua de una piscina, por ejemplo, no tendría carácter ácido, más bien carácter básico, pero también muy diluido. El agua que bebemos, el agua potabilizada, para matar los gérmenes y que no nos hagan daño, pues también son bases muy diluidas. No lo podremos coger nunca como agua natural. Cuando tengas que hacer algo culinario, algo de cocina, y tengas que echar agua y te interesa mucho que sea algo importante, qué sé yo, pues mira, a lo mejor tú no has hecho nunca, mezclar el vino con agua. Bueno, pues el vino tiene unos reactivos hoy ya para impedir la degeneración del vino, el avinagramiento, que si echas agua potable, potabilizada por una ciudad que tiene bases, te van a poner el color del vino negro. Te lo fastidian. Y entonces, ¿qué has de hacer? Pues echar agua mineral de botella envasada en los manantiales a los que sabes que no les han echado nada de esos ácidos o bases que echan los técnicos sanitarios para que la población no contraiga enfermedades, para que el agua de la ciudad sea bebible. Que a veces se exageran, o determinados, depende del clima de ese día, de la meteorología de ese día, saben más o saben menos. Ahora, qué curioso es que todo llega a familiarizarse y a hacerse bueno por la costumbre. Yo recuerdo haber llevado niños a sitios de montaña espectaculares, donde el agua brotaba en nítido, puro de la naturaleza, lógicamente sin tratar. Y en los hoteles o en las pensiones donde se tomaba este agua, que era directo de la fuente, ellos bebían y decían, no me gusta este agua. O sea, el agua natural, el agua de la naturaleza, el agua superior, por antonomasia, no les gustaba. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados al agua tratada, potabilizada, con bases y con químicos en su ciudad. Y preferían, digamos, el tratado, el inferior, al superior. Esto sucede también en la vida. La costumbre hace que valoremos unas cosas por encima de su calidad objetiva. Su disociación. En estas condiciones, cuando están disueltos en agua, hemos visto que se produce la disociación iónica, en iones. Son cationes, un ion desprendido del ácido, en la disociación del ácido, sería el hidrógeno positivo, que prácticamente es un protón, porque si al hidrógeno le han quitado el electrón, que se lo ha quedado el otro grupo, el grupo residual, que llaman, que sería, en el caso del sulfúrico, pues el SO4, porque se ha quitado de los dos hidrógenos que tenía, entonces se ha quedado con dos caras. Entonces, si queremos poner, calcular, ¿cómo se dice? Dejar bien la reacción, que sea igual a
a una molécula de ácido sulfúrico que sea igual a esto, hemos de poner aquí pues 2. Y esta sería la disociación. Este va a ir al electrodo o a la atracción negativa, que es el cátodo. Esto va a ir al cátodo. Entonces este es el que llamamos catión. Y este, que es negativo, va a ir al positivo, que es el ánodo. Por eso a este le llamamos anión. Acuérdate siempre de este cruce. De este cruce. Siendo positivo, le llamamos catión porque va al negativo, al cátodo. Y siendo negativo, le llamamos anión porque va al positivo, que es el ánodo. Esto siempre. A mí me ha costado tenerlo presente. Ojalá a ti no te cueste. Eso es algo ya que tienes que tener metido en la columna, como digo yo. Dice, la disociación iónica de los ácidos puede expresarse por ecuaciones como estas. En los ácidos polibásicos, este por ejemplo es un polibásico porque tiene 2 hidrógenos. En los ácidos polibásicos se les llama. Dice, son los que originan más de un hidrogenión. A ver, esta es la disociación neta, pero cuando se hace en agua, cuando se hace contando con el agua, la disociación puede tener este otro mismo escenario, o sea, la misma película, pero contando con la presencia del agua. Entonces, se daría lo siguiente. El S4H2, que es el sulfúrico. En presencia de agua, o contando con el agua, que ya sabemos que es bipolar, se polariza, pues hace que este pierda un hidrógeno, y se lo da a la parte disociada del agua, porque el agua sabemos que en su polaridad se queda con un hidrógeno y un OH. El hidrógeno tendría la polaridad positiva y el OH tendría la negativa. Entonces, el hidrógeno que desprende gradualmente, es decir, poco a poco, primero uno y luego ya desprenderá el otro hidrógeno, el primero que desprende se va a venir con esta parte polar de la disociación del agua, de forma que quedaría el SO4H con uno negativo porque ha perdido el otro H, y ese otro H se ha venido con con el agua en realidad, y está formando pues el H2O con el H, es decir, más otro H, todo el agua, el H2O más otro H, con lo que queda como positivo. Y entonces diremos, el ácido sulfúrico en presencia de agua se ha disociado. En el ion bisulfato, porque todavía conserva un hidrógeno, más este radical, este ion, 2 iones, un ion, este sería el anión, y este sería el catión. Este en concreto, que lo vamos a ver más de una vez, se le llama, como viene del agua, hidrogenión. El ion hidrogenión. Borra, no has oído nada. Borra, no has oído nada. Porque este es el hidroxonio. El ion hidroxonio, venido de una molécula de agua que se ha asociado con su polaridad un hidrógeno de los soltados por el sulfúrico, hidroxonio.
En un segundo grado, esto mismo, pues sería, coge el que ha sobrado, que todavía tiene carácter ácido, más otra molécula de agua, hace pues el ion, ahora sí, residual, con dos cargas negativas, y otra vez el hidrosonio, porque este hidrógeno con la molécula de agua forma otra vez el hidrosonio. Te lo voy a repetir otra vez para quitarte lo que te dije antes. Hidroxonio. Hidrosonio, H3O positivo. Según Arrhenius, aquel científico que fue el cerebrito de 3 años que con los libros de contabilidad de su padre aprendió a hacer cálculo mejor que una calculadora, no sé si te acuerdas que te lo dije. Bueno, pues según Arrhenius, que también estuvo por aquí metido, ya lo ves, ácido es pues aquella sustancia que al disolverse en el agua, da iones hidrógeno, o bien iones hidroxonio. O sea, si una sustancia al disolverse en el agua da iones hidrógeno, el protón, o el hidrosonio, porque está junto ya con el agua, si da esto o esto, es que esta sustancia es un ácido. Y si no hace esto, no es un ácido. Bueno, con los ácidos parece que ya ha dado un buen repasillo y ahora quiere meterse con las bases. Con los otros delanteros, con los competidores. Siempre aparecen juntos ácido y base. No hay unos sin otros. Ácidos y bases. De forma que los químicos, en cuanto cogen una sustancia, una de las cosas primeras que quieren saber y prueban a ver si lo son, es si son ácidos o si son bases. Si son ácidos muy fuertes o bases muy fuertes, enseguida lo notarán con aquellos reactivos o sencillamente ellos con su pituitaria, con su nariz, ácido, base. Lo conocerán. Pero si son débiles, como hemos dicho antes, el agua de piscina, el agua al que han echado un poquito de vinagre o han echado un poquito de limón, que también es ácido, entonces ya, si están muy diluidos, tardarán más en distinguirlo. Será más difícil distinguirlo. Esto como en todas las cosas. El que es virulento y echa todo, enseguida se le ve. Cosa que al que lo hace solo de vez en cuando y subrepticiamente, cuando no le ve, a este se le ve poco. O sea, todo estará en función de la intensidad de sus reacciones, para que los cataloguen enseguida o tarden en catalogarlos. Las bases. Vamos a ver de dónde vienen las bases y qué son. Dice, por sus caracteres empíricos, igual que empezamos con los ácidos, las bases o hidróxidos, es decir, que para empezar tienen dos nombres. Bases, o también llamados hidróxidos. Fíjate que aquí ya entran dos raíces. Hidro, del hidrógeno, y oxi, de oxígeno. Tendrán hidrógeno y oxígeno. Oiga, eso también lo tenían los ácidos osácidos, sí, pero vamos a ver cómo. Dice, son compuestos formados por hidrógeno, oxígeno y metal. No metal, no, metal. O sea, están formados por hidrógeno, oxígeno y metal. Los otros, los ácidos, eran hidrógeno, oxígeno y no metal. Estos son las bases: hidrógeno, oxígeno y metal. Formando, dice, el hidrógeno y el oxígeno, en concreto, el hidrógeno y el oxígeno siempre van juntos
formando un par conexo. Y por otra parte, hacen frente o se relacionan con el metal. Este grupo, representado siempre así, OH, es el que se llama hidroxilo. No lo confundamos con el H3O, que era el hidroxonio. Ojo, volvemos a hacer la diferencia. El H3O, que venía del hidrógeno con la polarización del agua, se había convertido en este ion, era el ion hidroxonio, cosa que en los hidróxidos, este grupo famosísimo es el OH, grupo hidroxilo, grupo hidroxilo, que también será lógicamente un ion, porque el oxígeno entra como 2, pero será un ion negativo, que va muy bien para la electropositividad de los metales. Los metales perdían un electrón, siempre actuaban cuando tenían que separarse como positivos. Bueno, pues lo hacen perfectamente con el grupo hidroxilo, dando una base. Dice, proviene de la reacción de un óxido básico, que no era el óxido osácido, o el óxido, el que se llamaba también un óxido ácido que era el anhídrido. No, estos vienen de un óxido normal, del óxido con los metales. Por ejemplo, el bario con el oxígeno, como 2, el BAO, óxido de bario. Pues si a este óxido de bario lo juntásemos con agua, nos daría el famoso hidróxido o base. Óxido de metal, no el óxido ácido o anhídrido de no metal, que será para los ácidos, óxido de metal con agua. Yo recuerdo que así era como mis profes de pequeño me enseñaron la producción de los anhídridos, de los anhídridos no, de las bases, te dice que da pues el BA, y ahora ellos que hemos dicho que van siempre juntitos, se forman aquí y dicen nosotros juntos, ¿vale? Pues pero como solo tenéis una carga, y el bario tiene 2 valencias, tendréis que ir 2, ¿vale? Pues que nos pongan 2. O sea, uno de bario con 2 grupos hidroxilos forman la base. Las bases disueltas, y ahora ya en general nos he dicho cómo se podría haber elaborado una base, dice, las bases disueltas en agua tienen sabor a lejía. Es decir, si en la vida real, en la vida cotidiana, en la vida de andar en zapatillas, el representante del ácido sería el vinagre, pues el representante de las bases, la lejía. Huele a lejía. Sí, huele a lejía. Y ahora, no solo por su olfato en casa, que huelen a lejía, sino por los reactivos químicos, los 2 anteriores, que creo que también van a tener aquí. Dice, pues estos azulean el papel de tornasol. Azulean. O sea, ponen azul el papel de tornasol, que se vende en unas tiritas así. Y tú coges la tirita, lo metes en una base y todo lo que a la parte que has metido se ha puesto azul. Este es el papel
que lleva impregnado el reactivo tornasol. No es un papel normal, es un papel que ya lleva impregnado una sustancia química que es el tornasol. Entonces, cuando tú lo metes, si es base, lo azulean. Azulean el papel de tornasol. Y enrojecen la disolución de fenolftaleína. Es decir, la fenolftaleína la enrojecen, la ponen roja. Enrojecen la disolución de fenolftaleína. Esto sería lo primero que haría un químico: agarrar sus papelitos y agarrar su frasquito cuentagotas para ver si el papel se queda azulado en cuanto lo mete, o si la fenolftaleína, si una gotita de esa sustancia que tú quieres, que presumes que es una base, enrojece a la fenolftaleína, que hasta entonces ha sido transparente. Y en cuanto echas una gotita, ¡pam!, rojo. ¡Ah! Es una base. Más. Ahora, esto por sus caracteres empíricos. Lo que se ve, lo que es cuantificable en la vida. Ahora, por su disociación. Igual que en los ácidos decíamos que se disociaban en iones, las bases también, pero vamos a ver cómo efectúan estas disociaciones. Seguimos con las bases, Vamos a ver ahora cómo se disocian. En toda labor intelectual hay que complementarlas con labores caseras. Si no, no podría subsistir. Algo así como que el premio Nobel, no sé qué, sé cuántos, y cuando va a dar gracias, a la primera que dar gracias es a su señora. ¿Por qué? Porque le ha mantenido, porque le ha limpiado la ropa, porque le ha aguantado. Pues lo mismo. Ojo, que no quiero dar la imagen de machista, que sea el hombre el que destaque por su cerebro y la mujer por su operatividad manual. No. Sabemos hoy que es exactamente lo mismo. Y hoy, gracias a Dios, las mujeres están dando sopas con onda, que se le dice a muchísimos hombres en muchísimas profesiones. Hay algunos hospitales donde ves allá chicas con bata, mujeres con bata, hombres con bata, y luego hay mujeres y hombres que ya son batata. Bueno, pues los oficios o menesteres del hospital que necesitan fuerza, arrastrar camillas, coger enfermos y tal, hombres, fuerza bruta, dirían las mujeres, vamos, para trabajar en la fuerza bruta. Y las mujeres, para pensar. Bueno, ni una cosa ni otra. Lo cierto es que todos estamos, los dos sexos, estamos capacitados para lo mejor y, por desgracia, también para lo peor. Y que todo depende, pues, de las oportunidades, que se dé a unos y se dé a otros. Claro, si de nacimiento ya o en la infancia se separa a unos y se les dice vosotros tenéis que ser, y a las otras, bueno, vosotras de eso nada, oiga, que a mí me gusta, no, estuvo por ahí, no, está prohibido por religión, prohibido por la sociedad, prohibido por no sé qué, tú a fregar cacharros o a fregar, no, esto ya son las culturas que automáticamente tendríamos que rechazar, pero abiertamente y sin miedo, las que segregan por sexo.
A ver, por su disociación iónica. Las bases experimentan también la separación, la disociación iónica en iones, dando iones metálicos positivos, un metal daría un ion metálico positivo, una base, el ion metálico positivo, y el grupo oxidrilo, los oxidrilos negativos. Estos negativos irán al positivo, que sería el ánodo, por lo tanto son los aniones. Antes nos salieron a la izquierda, ahora a la derecha, no importa, lo importante son los nombres. Y estos, los positivos, irán al cátodo. Te dije que este era mi referente. El cátodo. No a todo. Negativo. Para mí es mi fórmula mnemotécnica. El cátodo es negativo. Entonces, el ion que viene al cátodo negativo tiene que ser catión. Repito, perdón. Pero volveré a repetir. Los profes somos máquinas de repetición. Bien. Expresándose en esto, se expresa en ecuaciones como la siguiente. Cogemos una base de calcio con los dos hidroxilos saturando la bivalencia del calcio y se disociarían, eso sí, en reversibles con el ion de calcio con dos positivos y los oxidrilos negativos, que lógicamente no los pone ya entre paréntesis, ya tienen tan asumido la asociación esa, la unión del oxígeno con el hidrógeno en el famoso oxidrilo, que ya no ponen ni paréntesis para poner el símbolo negativo. El símbolo negativo sabemos que no responde al átomo de hidrógeno precisamente, sino al átomo de oxígeno, que siempre entra con menos 2. Entonces, claro, uno de esos dos lo satura con el hidrógeno y el otro es el que queda haciendo patente la electronegatividad del ion. O también, en vez de con el calcio, si lo cogiéramos con el sodio, su base ya no necesitaría el paréntesis porque es de valencia 1, pues ¿qué daría? Pues daría el sodio positivo y el oxidrilo negativo. En el vídeo siguiente, porque creo que ya he abusado un poquito de tu tiempo, dirán que no solo los ácidos y las bases lo son por lo que hemos dicho, sino que te puedes fijar en otra característica muy decisiva. Si dan o aceptan protones. Si dan o aceptan protones. Y cuando dicen protones, que son las partículas que están en el núcleo, no serán los protones del oxígeno, que están ahí bien juntitos con los neutrones formando el núcleo, intocables, a no ser por una reacción nuclear. Ni serán los neutrones del bario o del azufre o del tal o del cual. ¿De quién van a ser? Pues del pobrecico, que solo tiene un neutrón y un electrón, y en cuanto le quitan el electrón se queda el protón al desnudo. O sea, decir protones es lo mismo que decir núcleos de hidrógeno. O esto. Esto es la representación. Un hidrógeno positivo. ¿Qué pasa? Porque se le ha llevado el electrón. Pero sigue siendo hidrógeno. Bueno, hidrógeno sin el electrón. Pero es lo mismo que llamarle protón. Oye, protón, ven aquí. Oye, que yo era el hidrógeno. Sí, pero ahora es un protón. Te ha abandonado tu electrón, eres un protón. Bueno, pues según el señor Bronsted,
que ya te pondré cómo se escribe en el vídeo siguiente, dice que nos fijemos más que en lo anterior, en olores, en la fenolftaleína y todas esas cosas, y en su disociación, que nos fijemos en si ese cuerpo da protones o capta protones. Esa será la diferencia entre ácido y base. Si los da, sería ácido. Si los coge, sería base. Pero lo explicará mucho más detenidamente en el vídeo siguiente. Hasta luego, chicos.